¿Lo comprendemos realmente? Hechos 10, 21 al 48. Pongamos un poco de contexto a la historia. Pedro había recibido la visión de los animales inmundos bajando del cielo en un lienzo. Escuchó la voz de Dios diciéndole: Pedro, mata y come. Pedro replicó que ninguna cosa inmunda había entrado en su boca jamás. A lo que Dios le respondió: no llames tú común lo que Dios limpió. Esta visión de Pedro coincidía con una visión de Cornelio, un gentil centurión romano, en la cual Dios le ordenaba enviar a buscar a Pedro para escuchar un mensaje, porque su testimonio había subido para memoria delante de Dios. Esta parte de la historia nos habla de un Dios de todos, un Dios que cuando obra o habla lo hace con todos los involucrados, no con exclusividad. Lo hizo con Cornelio y con Pedro. Del mismo modo, Dios prepara los corazones y realiza su obra hoy en día, hablando a todos sus hijos en general, pero también a cada uno en particular. El secreto de vivir en su voluntad consiste en inclinar nuestro oído a su voz específica, estar atentos a lo que Dios nos quiere decir o lo que nos va a mandar, y luego de escuchar, obedecer. Hechos 10, 19 al 21. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Cuando los 3 hombres que habían enviado Cornelio llegaron a buscar a Pedro, éste estaba listo para interactuar con ellos, sabiendo que era un mandato del Señor, dejando de lado los prejuicios contra los gentiles e incluso las tradiciones que él tenía del antiguo pacto. Los hombres contaron a Pedro sobre la visión de Cornelio y que además él lo esperaba en su casa junto a sus amigos y parientes cercanos. Pedro hospedó esa noche a los 3 visitantes y al día siguiente partieron hacia Cesarea. Hechos 10, 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué gran desafío de carácter enfrentaba Pedro en la iglesia primitiva. Es común que a cualquier hombre, cuando le das poder o dinero, saque a relucir la maldad de su corazón. Acá, a pesar de ser líder de la iglesia en Jerusalén y ser reconocido por los grandes discursos y milagros que hizo, él mantuvo su corazón humilde y daba toda la gloria a Dios. Pedro comprendía muy bien que solo la gracia de Dios en él es la que le permitía hacer las cosas que él hacía. Esto me hace un poco pensar en mi corazón, al cual le gusta que lo alaben, un corazón egoísta y tendiente al mal. Debemos cuidarnos de agarrarle el gusto a la adulación o a la slamería y al reconocimiento. Esto va a torcer rápidamente nuestro enfoque y dejar de poner al Señor como central y ponernos a nosotros mismos, incluso en las cosas espirituales. Llegar a hacer la obra del Señor no para el Señor, sino para lograr reconocimiento de los hermanos. Hechos 10, 27 al 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En estos versículos
vemos cómo Pedro abre su corazón a estos gentiles desconocidos, mostrando cómo deja atrás todo lo que tenía como tradición y que lo tenía como correcto ante la voz del Señor. ¿Hace cuánto que la palabra del Señor no rompe un prejuicio en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra quebró tu corazón, que doblegó tu voluntad como lo hizo con Pedro? Si no lo recuerdas, reflexionemos en las palabras acá descritas para que la voz de Dios haga efecto sobre nuestra mente, corazón y acciones. Dios nos enseña que no llamemos a ningún hombre común o inmundo. Es más, que no tratemos a ningún hombre como común o inmundo. Traducido en términos más actuales, sería no sentirnos superiores a ninguna persona, ya sea por causa de religión, porque nos sentimos santos, escogidos, salvados y los otros no, o por causa de diferencias económicas, raciales, nacionales o de ideología política. Toda acción, pensamiento o inclinación del corazón a sentir o tratar a las personas como si le estaríamos haciendo un favor, que me deberían dar las gracias por lo que hago hacia ellos, es como subirse a un caballo de la soberbia y por delante solo nos va a esperar una caída. Volviendo a la historia, Cornelio le comentó a Pedro la visión que había tenido, la razón por la cual lo había mandado a llamar, que era el mensaje que Pedro tenía que darles, y la importancia que le daba a ese mensaje, aún sin saber qué era, para que Cornelio haya juntado a todos sus allegados ese día en su casa. Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Luego Pedro les predicó el Evangelio y vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles, al igual que lo hizo sobre los judíos cuando éstos creyeron en el mensaje del Señor. La verdad que Pedro había comprendido para poder predicarles es la pregunta que resuena en mi corazón hoy. ¿En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas? ¿En verdad tú comprendes que Dios no hace acepción de personas? Si es así, ¿por qué en la iglesia tenemos jóvenes y adolescentes que andan solos en las reuniones, que andan solos en la semana, que no pueden hacer amigos dentro de la iglesia? Si la iglesia mostraría que comprende realmente esta verdad al mundo, la iglesia estaría llena de todos los que se sienten desplazados, solos, desamparados y relegados en la sociedad. No tendríamos familias que se desanimen o se sientan fuera de lugar. Creo que me falta estar atento a la voz de Dios y ver a quién Dios quiere que hoy pueda bendecir. Pero a veces estamos tan ensimismados con nuestra vida, con nuestras amistades, con nuestro confort, y estamos subidos en el caballo de la soberbia y creemos estar vestidos de justicia. Escuchemos la voz de Dios, miremos a nuestro alrededor. Hay tanta necesidad en nuestra iglesia, en nuestro barrio y en todo nuestro entorno. Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro termina esta escena con el reconocimiento público que los gentiles también forman parte de la iglesia de Jesucristo y que nadie puede impedir lo que Dios dispone. Entonces, hermanos, ¿lo hemos comprendido nosotros también? Dios no hace acepción de personas.
sus hijos, o sea, nosotros, debemos actuar en ese sentido de una manera similar a Pedro, en público amando y compartiendo la gracia de Dios con los otros hermanos, especialmente los débiles, y mucho más con nuestros amigos que aún no conocen la salvación que Dios tiene para ellos.